Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 37. Líneas blancas tenues. Una de las características básicas de una cuerda es que puede vibrar en muchas formas diferentes, lo que le da a la música su belleza. Edward Witten. Konoha estaba como siempre, rebosante de vida, ruido y vitalidad. Un recién llegado difícilmente podría imaginar las escenas de devastación que la asolaron 2 años atrás. Las señales estaban ahí, si uno sabía dónde mirar. Edificios, dispersos por la aldea, eran claramente mucho más nuevos que el resto. Fisuras cruzaban las calles donde los cráteres habían sido rellenados y apisonados por carros y pies. Sin embargo, en su mayoría, se desvanecían en el resto del mosaico histórico en el que se había convertido Konoha a lo largo de las décadas transcurridas desde su fundación. Hanabi lo aspiró todo con una sonrisa satisfecha, sola por primera vez en lo que parecía una eternidad. Durante más de 2 años tuvo que sufrir bajo la atenta mirada de una acompañante, que la llevaba constantemente a todas partes fuera del complejo. Sin embargo, finalmente su padre relajó su mano sobreprotectora y le permitió ir sola a la academia. Hoy fue la excepción, porque hoy se convirtió en adulta. Admitió que al principio había sido incómodo, siendo un año mayor que el resto de sus compañeros. Su aislamiento era triple. Como recién llegada que se entrometía en los círculos sociales preestablecidos, como la heredera altiva de un clan noble y como aquella chica secuestrada. Había oído muchos rumores de que en realidad era una espía de Kumogakure, o de que era una especie de deshonra para su clan por ir un año por detrás de los demás. Eran sospechas infantiles, y por mucho que Hanabi quisiera afirmar que estaba por encima de ellos, le dolían profundamente. No había hecho amigos en su clase, y rápidamente acalló a los escépticos al destacar en todo. Su dominio no tardó en hacerse notar, y pronto la trasladaron a una clase de su misma edad. Había pensado que las cosas serían diferentes allí, y debería haberlo pensado mejor. Los niños son niños, un año no marcaba la diferencia. Ella seguía siendo la forastera, la rara, y siempre lo sería. Esperaban que fuera la fría y distante hija del clan, y eso fue precisamente lo que les dio. También llegó a la cima de esa clase, y rápidamente fue nombrada novata del año. La victoria había sido hueca. Echaba de menos la breve compañía que había encontrado antes de ser secuestrada por Naruto. No es que no lo hubiera perdonado por eso hacía siglos. Demonios, también echaba de menos a su antiguo captor. Naruto había sido un rostro casi constante en el complejo desde su milagroso regreso. Pero era un jounin, y uno muy ocupado, y a menudo se ausentaba de la aldea durante semanas. Creía que él estaba ahora mismo en algún lugar de Kiri. Desde la invasión de Akatsuki, Konoha había experimentado un largo período de reconstrucción, y parte de ello consistía en fortalecer los lazos con su último aliado. Demostraron ser mucho más acogedores que Suna, y las operaciones conjuntas entre ambas aldeas eran casi habituales. Ambas eran aldeas en recuperación y ambas tenían mucho que beneficiarse mutuamente. Un día convencería a Naruto para que le presentara a Terumi Mei. Como la primera mujer Kage, era una inspiración para las kunoichi de todo el mundo. Supuestamente de una belleza inigualable y, además, una potencia, Hanabi quería comprobar si las historias coincidían con la realidad. Sobre todo después de descubrir la verdad sobre Senju Tsunade y lo que la legendaria princesa babosa había estado haciendo durante todos estos años.
fue una patada en el estómago, si alguna vez las hubo. Atravesó las puertas siempre abiertas de la academia, que solo se cerraban cuando la aldea era atacada. Se había refugiado con los demás estudiantes cuando llegó a Katsuki, deseando salir a ayudar, pero sabiendo que sería tan útil como una pluma de plomo. La idea no la había tranquilizado mucho cuando finalmente vio a Naruto unos días después, rebuscando entre las ruinas de su hogar y bajando por un brazo. Ya no se encogía, alzaba la cabeza y esculpó cuidadosamente sus rasgos, formando una máscara de aburrimiento. Cuando la gente pasaba por los pasillos, la miraban de vez en cuando, pero, incluso sin su intimidante sombra, nadie intentaba saludarla. Ocurría lo mismo en su aula, donde se sentaba en la segunda fila y sacaba un libro para leer. La gente se callaba al entrar, pero rápidamente ignoraban su presencia, en lugar de su entusiasmo por convertirse finalmente en genin. Al pensarlo, su mano buscó instintivamente el itayate que llevaba alrededor del cuello. Un pequeño homenaje a su hermana. No se atrevería a llevarlo en la frente y ocultar el fuinjutsu orgullosamente grabado allí. De alguna manera, frustraría el propósito del sello de la jaula dorada, como se le conocía. Su ensoñación se interrumpió cuando Iruka irrumpió en la sala, sonriendo alegremente a la clase reunida. Un shinobi común y corriente, como los demás, pero un profesor encantador que parecía preocuparse genuinamente por sus alumnos. Pasó por alto las felicitaciones obligatorias y con una sonrisa cómplice pasó a lo que todos habían estado esperando, la clasificación de los equipos. Una situación un poco inusual este año, comenzó, mirando a Hanabi con la mirada. Como la novata del año también es la kunoichi del año, la clasificación de los equipos fue un poco más impredecible esta vez. Esta vez, el Hokage ha decidido que el equipo 7 esté formado por los estudiantes que quedaron últimos, primeros y en la mitad del grupo, respectivamente. Así que, si Yuga Hanabi, Asashiki Hayato y Megumi Aoi pudieran estar a la altura, ¿tu sensei es? Hanabi ya había dejado de escuchar cuando una conocida mata de pelo rubio entró en la habitación, con sus penetrantes ojos azules escrutándola antes de posarse en ella con una sonrisa burlancia. Tardó un instante en darse cuenta de que sus nuevos compañeros la miraban con extrañeza y, con la mayor recato posible, se levantó y se apresuró a unirse a ellos. Naruto los acompañó hasta el pasillo, aún con esa sonrisa exasperante, y los alejó del otro posible Jounin Sensei que esperaba en la puerta. Finalmente, fuera de la vista de todos los demás, se giró y juntó las manos. Bueno, esto debería ser divertido, saludó con una alegría inusual, soy Uzumaki Naruto, y, bueno, queda por ver si voy a necesitar recordar alguno de sus nombres, así que no me molestaré en preguntar. Hayato resopló, apoyando las manos en la nuca con una sonrisa despreocupada. Un shinobi agresivo y mediocre, que solo destacaba en genjutsu, era una de las voces más fuertes que Hanabi había aprendido a ignorar. Tus tácticas de miedo no funcionan conmigo, amigo. Mi hermano mayor me contó todo sobre la segunda prueba que deben pasar los genin y todos los pequeños juegos psicológicos que les gusta jugar a los jounin. Naruto lo miró fijamente como un tiburón oliendo sangre y sonrió. Bueno, amigo, ¿tu hermano también te dijo que me importa un bledo lo que él crea saber? Dio un paso al frente, y a pesar de su arrogancia, Hayato retrocedió un poco. ¿Y si digo que ustedes tres no van a ser ninjas, no lo serán? TCH murmuró el chico. Como sea. Aún así, estaba mucho más pálido que antes. Interrumpió Aoi, levantando la mano temblorosamente. No era de extrañar que hubiera sido la muerta el año pasado. La mayoría de la clase estaba convencida de que ni siquiera quería ser ninja. Tenía la constitución de una hoja en otoño y apenas podía acertar a un objetivo fijo. Lo único que tenía a su favor era un control de chakra bastante decente, e incluso así, sus clones siempre salían un poco temblorosos. ¿Qué quería decir con una segunda prueba? Sencillo, respondió Naruto, volviéndose hacia ella con una mirada mucho menos depredadora. Le recordó a Hanabi las veces que él entraba en lo que ella llamaba cariñosamente modo sermón. El examen de la academia es para determinar si tienes las habilidades para convertirte en genin. Mi examen es para ver si sabes cómo usar esas habilidades. Dispara, amigo, dijo Hayato con sarcasmo, recuperando algo de su arrogancia ahora que no captaba toda la atención de Naruto. Sacaremos un buen resultado en cualquier examen que tengas planeado. Bueno, no puedo criticar su optimismo, dijo el rubio arrastrando las palabras.
Se supone que les daría un día para prepararse y aclimatarse, pero no quiero perder más tiempo del necesario si no valen la pena, así que los veo en el campo de entrenamiento 11 en media hora. Se quedó allí un momento, con una ceja levantada, expectante, antes de despedirlos a todos. Y bien. Vamos. Váyanse. Los otros dos se dispersaron al instante, dejando a Hanabi mirándolo con los brazos cruzados. Era una postura que muchos valientes de la academia reconocían como peligrosa. Naruto simplemente la miró y sonrió. ¿Sorpresa? Preguntó, agitando las manos con un gesto elegante. Dijiste que estabas en Kiri, en una misión. Bueno, entonces no habría sido una gran sorpresa, ¿verdad? Resopló, antes de permitirse una pequeña sonrisa. Sorpresa o no, al menos era una sonrisa agradable. Mentiría si dijera que no le preocupaba quién sería su sensei. ¿Serían como los demás? ¿Manteniéndola a distancia o asumiendo que ya estaba lo suficientemente adelantada como para no requerir su atención? ¿Desconfiarían de su padre y la formalidad les impediría aprender y adquirir experiencia en la misión? Esto parecía mejor. Sabía que Naruto no sería nada de eso. ¿Cómo lograste hacer esto? Él se encogió de hombros, con esa sonrisa tímida que ella sabía que significaba que disfrutaba alabando su secreto. Hizo lo mismo cuando ella le preguntó sobre una técnica para la que sabía que no estaba preparada. Movía algunos hilos. Forzó una mueca para ocultar su sonrisa. Eso fue terrible. Se relajó un poco y retrocedió un paso, observándolo. Jounin Sensei, ¿eh? Supongo que te sienta bien. Era sincero, Naruto era un experto en ocultar o subvertir sus propias emociones, pero incluso ella podía ver las señales de excitación en él. Realmente había cambiado desde el ataque de Akatsuki, y no solo en actitud. Con casi 18 años, prácticamente la superaba en altura, con 1,80 m de altura. Había desaparecido la voluminosa y disimulada chaqueta. En su lugar, llevaba su chaleco antibalas sobre una camisa acolchada sin mangas que, según ella, contenía numerosos bolsillos ocultos. Hanabi había creído que lo hacía para presumir de su brazo protésico, y sin duda creaba una imagen impactante. De un gris oscuro diseñado para mimetizarse con las sombras, parecía un músculo al descubierto con articulaciones gruesas y segmentadas, mucho más flexibles que sus contrapartes orgánicas. Sabía que bajo su Byakugan prácticamente brillaría con la luz. Tenía casi tantos tenketsu artificiales como el resto de su cuerpo. Últimamente, sin embargo, se preguntaba si no sería una declaración más sutil. Ya no usaba mangas largas para disimular el movimiento de sus dedos. Algunos podrían haberlo llamado arrogante o un desafío. En secreto, ella pensaba que era solo una señal de confianza. Por mucho que Naruto se presumiera, no era ningún secreto que cada paso de su carrera había estado plagado de adversidades y dudas. La gente nunca había creído realmente que pudiera hacer lo que hizo. Esto era señal de que ya no le importaba. Era un titiritero, el mejor del mundo. Si algo fue un desafío, fue eso. Arqueó una ceja majestuosa. ¿Quién habló de Jounin Sensei? Aún tienes que aprobar mi examen. Ajá, replicó ella, poco convencida. Aunque mientras él seguía mirándola, sin siquiera temblar, sintió una punzada de inquietud. ¿No hablas en serio? Sus labios se curvaron ligeramente al inclinarse hacia adelante. ¿De verdad? Su mirada se desvió hacia la ventana. 23 minutos, estás desperdiciando un tiempo valioso de preparación. Sus ojos se abrieron de par en par y de inmediato se giró para correr hacia el campo de entrenamiento. Con las prisas, se perdió la risita de Naruto. Oh sí, esto va a ser divertido. Hanabi llegó al campo de entrenamiento y encontró a sus compañeros de equipo esperándola, descansando alrededor del grueso roble que crecía en el medio. ¿Ya terminaste de obtener información privilegiada del sensei?, preguntó Hayato con sarcasmo. Ella replicó con fría indiferencia. No sé de qué hablas. Solo nos estábamos poniendo al día. Como sea, lo reconozco, ¿sabes? ¿En serio? Qué bien por ti. Hayato se irritó al ser ignorado, y se apartó del roble para acercarse. Sí, lo sé. Sé que eres muy amigo de él después de que te rescató de Kumo. Mi hermano mayor conoce a ese tal Kei que desertó aquí, y me lo contó todo. ¿A qué te refieres?, preguntó Hanabi, inclinando la cabeza con aburrimiento. Nada, simplemente me resulta irritante que nuestro sensei ya tenga favoritos. Hanabi resopló. Para ser alguien que ha oído hablar de Naruto, no lo conoces en absoluto.
Si crees que me lo va a tomar con calma solo porque nos conocemos, eres aún más idiota de lo que creía. Lo que sea, respondió él, intentando restarle importancia. No deberíamos estar peleando, interrumpió Aoi nerviosa. No si vamos a ser compañeros de equipo. Bueno, dijo Hanabi, como dijo Naruto, eso está por verse. Hayato volvió a burlarse. ¿Qué? ¿La tontería de la segunda prueba? Es una tontería. Mi hermano mayor me dijo que solo es una locura. Cada Jounin lo hace de forma diferente, pero todas son la misma prueba. Nos lanzan un objetivo arbitrario e imposible mientras intentan que peleemos entre nosotros. Solo tenemos que demostrar un poco de trabajo en equipo y lo conseguiremos. Suenas bastante seguro, dijo Hanabi lentamente, cuando ya hemos establecido que no sabes nada sobre Naruto. Ah, sí. Entonces, ¿qué crees que será? Se encogió de hombros. No será imposible a propósito, pero nos obligará a pensar con originalidad. Tienes razón, probablemente intentará separarnos, y trabajar en equipo será lo mejor para nosotros. Sé personalmente lo fuerte que es, y ninguno de nosotros tendrá ninguna oportunidad solo. Dicho esto, ¿deberíamos estar bien mientras no decida usarnos? ¿Usar qué? Preguntó Naruto, apareciendo detrás de los tres sin previo aviso, haciendo que todos se sobresaltaran menos Hanabi. Ella ya estaba demasiado acostumbrada a su tendencia a lo teatral. Al no responder, juntó las manos con un brillo de emoción en los ojos. Bueno, les di media hora, pero ya que estamos todos aquí, empecemos, ¿de acuerdo? Ignoró a propósito cómo las miradas de Hayato y Aoi se dirigían a su brazo izquierdo. Al desvanecerse la emoción inicial por la clasificación de sus equipos, se hizo muy evidente. La prueba es bastante simple, una pequeña variación de la que mi propio sensei nos dio a mí y a mis compañeros como genin. Agitó una mano y sacó 3 campanillas de la nada, tintineando al colgar de pequeños hilos. Hay 3 campanas. Los 3 tienen 1 hora para conseguir una, y quienes la consigan cuando se acabe el tiempo se convertirán en mis alumnos. Los que no, silbó una nota aguda que los sobresaltó a los 3, volverán a la academia. De repente, le lanzó una de las campanas a una Aoi sobresaltada. Para hacerlo más interesante, les dejaré empezar con una campana. Las otras 2 se las daré a mi querida asistente. Sacó un pergamino y Hanabi gimió, cruzando los dedos tras la espalda. Por favor, no seas Inari, pensó, con el miedo apoderándose de su estómago. Por favor, no seas Inari. Por favor, no seas Inari. Por favor, no seas, maldita sea. Claro que era Inari. Era la marioneta más reciente y favorita de Naruto, y su recurso predilecto para la mayoría de las situaciones últimamente. Mientras sus 2 posibles compañeros de equipo se estremecían al ver la extraña marioneta, Hanabi repasó rápidamente lo que sabía sobre la construcción humanoide en su mente. Probablemente era la marioneta de combate más humana de Naruto, salvo por las 9 colas esponjosas que surgían de la base de su columna vertebral y las 2 puntiagudas orejas de zorro que surgían de su cabello blanco. Vestía sedas escandalosas diseñadas para atraer la atención hacia sus aspectos humanos e inhumanos por igual. Desde su bronceado natural hasta su piel, pasando por la forma en que se balanceaba sobre las puntas de los pies, como si imitara las piernas digitígradas, era, con mucho, la creación más hermosa y desconcertante de Naruto hasta la fecha. Y eso era solo superficial. Ella era la culminación del conocimiento de Naruto sobre la creación de marionetas hasta el momento. Esas suaves curvas de piel tratada con resina ocultaban músculos artificiales, creados mediante ingeniería inversa a partir de los diseños de Sasori y mejorados hasta ser casi 3 veces más fuertes que sus contrapartes humanas. Asimismo, un fino sistema de chakra artificial entrelazaba esos músculos en una parodia un tanto retorcida de la naturaleza. Naruto incluso había incluido una réplica esquelética, y muchos Hyuga habían comentado lo fácil que era confundirla con una humana a simple vista. Pero ella era mucho más que eso, pues el sistema de chakra se extendía también a sus colas. Las 9 eran como faros brillantes para la segunda vista de Hanabi, rebosantes de cables de chakra. Naruto nunca le había explicado del todo las habilidades de Inari, pues prefería mantener algunas cosas en secreto, incluso para ella, pero ella sabía que cada cola tenía una función distinta. Una, al menos, era un cañón refinado, capaz de rotar su munición entre agua, arena, fuego y algunas otras sorpresas. Naruto había dejado de usarla en sus entrenamientos con Hanabi. Aunque normalmente lo habría tomado como un desaire a sus habilidades, en este caso podía dejarlo pasar. Se alegraba de no tener que ser derrotada por ese monstruo.
Nunca aguantaba más de un minuto en ningún entrenamiento serio. Y ahora Naruto esperaba que 3 recién graduadas se enfrentaran a ella. Efectivamente, lanzó las campanillas al aire y 2 colas de Inari se extendieron para atraparlas en las puntas. Hanabi sabía que la tentadora sedosidad era una trampa en sí misma. Con un solo pensamiento, cada pelo podía endurecerse como un senbón y convertirse en un proyectil letal, o convertir la cola en una maza puntiaguda. Al parecer, esa inspiración en particular se debía a Jiraiya. Como si Hanabi no tuviera suficientes razones para detestar al jovial pervertido. Bien, interrumpió Naruto con una sonrisa. 3 campanas, 1 hora. ¿Alguna pregunta? Aoi levantó una mano temblorosa y fue ignorada de inmediato. Genial. Buena suerte. Y con eso, desapareció, dejando a los 3 genin solos con la marioneta inquietantemente silenciosa. No ayudó que Naruto la obligara a sonreír con sorna para imitar la suya. Hanabi tuvo que correr rápidamente hacia la arboleda para animar a las otras 2 a entrar en acción, corriendo tras ella. Inari no la siguió, caminando lentamente hacia el árbol y sentándose frente a él como si se relajara bajo la luz del sol. Las campanillas tintineaban a cada paso, brillando tentadoramente desde la arboleda. Te lo dije, siseó Hayato desde su derecha. Te dije que sería una prueba de trabajo en equipo. ¿Cómo lo sabes? Espetó, todavía intentando descifrar por qué Naruto usaba su marioneta más fuerte. ¿Estaba dirigida a ella? Era la única que entendía el significado de esa figura misteriosa. Quizás ni siquiera importaba. Naruto podía usar cualquier marioneta y aún así vencerla, así que ¿por qué no su favorita? La campana que nos dio, se supone que nos hace pelear entre nosotros. El blanco fácil en lugar de luchar contra un Jounin. ¿Por qué si no se la daría al último? Aoi bajó la mirada, jugueteando con la campanilla plateada, pero no refutó el argumento. Ahora solo tenemos que demostrar trabajo en equipo contra esa cosa. Apartó la mirada mientras la mirada de Inari se perdía en su posición, orbes negros y desalmados que parecían mirar a todas partes y a ninguna a la vez. Muy bien, dijo Hanabi arrastrando las palabras, ¿cuál es el plan, nuestro amable líder? Hayato la fulminó con la mirada, pero no se molestó en morder el anzuelo. En mi opinión, tú conoces mejor a este tipo, así que deberías intervenir en eso. Es una marioneta. Como sea. Me quedaré aquí y ofreceré apoyo a distancia con kunai, dejando que Aoi ataque con fuerza para conseguir las campanas. ¿Yo? Preguntó la niña, con los ojos muy abiertos, mientras miraba entre él y la marioneta. ¿Por qué es ese mi trabajo? Porque si estuvieras lanzando el kunai, Hanabi y yo tendríamos que estar constantemente vigilando nuestras espaldas. Hanabi y yo, corrigió la Yuga distraídamente, sin molestarse siquiera en defender a Aoi. Era una tiradora pésima. Como sea. Siseó, haciendo un gesto con las manos. A la de 3, rompan. Los otros 2 salieron corriendo, y Hanabi se quedó sola. Consideró salir, pero decidió no hacerlo. Aún no sabía a qué estaba jugando Naruto. En cambio, sacó un delgado pergamino y lo desplegó rápidamente, liberando su contenido en una nube de humo. Puede que no estuviera ni cerca del nivel de Naruto, pero 2 años no eran cosa de menos. Técnicamente, todavía era un prototipo de marioneta, aún no completamente probado en el campo, pero pensó que el factor sorpresa podría ser lo único que tenía sobre su poco convencional maestra. Poco convencional era, sin duda, una forma de describir a Kasai, mientras la marioneta caminaba por el campo abierto. Bueno, no tanto caminaba, sino que se deslizaba. Con una silueta vagamente femenina, casi podría llamarse humanoide, si se entrecerraban los ojos con fuerza. En realidad, eran más huecos que una marioneta. Una colección de piezas de madera ennegrecida, cosidas a partir de un entramado de cables de chakra que parecían una red. Los únicos rasgos reconocibles eran las 2 manos voluminosas que colgaban a sus lados, algo que podría haber sido un pecho femenino, y un rostro hueco, como una copa, que parecía como si alguien le hubiera vaciado la mitad superior. Solo cuando Hanabi obligó a Chakra a correr más rápido entre los cables entrecruzados, el diseño cobró sentido. Llamas azules de chakra llenaban el cuerpo de la marioneta, dándole un contorno definido entre los bordes dentados. Era un extraño efecto secundario de la naturaleza fricativa del chakra, que pasaba demasiado rápido a través de los cables conductores, lo que Hanabi había decidido convertir en un concepto completo. Fue su pequeña victoria, ya que ni siquiera Naruto pudo lograrlo. Su chakra era demasiado denso, demasiado potente para alcanzar la velocidad requerida.
Probablemente podría forzarlo con el chakra del Kyuubi, pero aún así lo consideraba una victoria. Kasai se cernió sobre el campo e Inari ladeó la cabeza. Era Naruto complaciéndola, transmitiendo su curiosidad a través de la marioneta. Eso es nuevo, reflexionó, subiendo el tono de su voz a un registro más femenino, como si viniera de Inari. Kami, era escalofriante cuando lo hacía. Hacía que las marionetas se sintieran mucho más vivas. Sorpresa. Gritó, respondiéndole con su propia voz y las palabras de él al mismo tiempo. Supo que era un error cuando Inari se desplegó con gracia, levantándose con una sonrisa burlona, solo para luego imitar a propósito el Hyuuken, con la mano levantada en un gesto de llamada. Kasai hizo lo que pudo, Hanabi hizo lo que pudo. Siendo poco más que un manojo de cables tortuosos enmarcados por unos pocos trozos de madera robusta, Kasai era extremadamente flexible y difícil de dañar. De igual manera, sus extremidades podían extenderse o contraerse a voluntad, convirtiendo sus pesadas manos, parecidas a guanteletes, en martillos o mayales en cualquier momento. Inari, por otro lado, estaba simplemente en todas partes a la vez. Donde Hanabi intentaba golpear, una cola engañosamente poderosa ya estaba allí para desviarla sin causar daño. Una lluvia de kunais surgió del bosque, e Inari ni siquiera se detuvo en su trepidante combate de taijutsu. Dos de sus colas se alzaron y las ahuyentaron como un gato a una mosca molesta. Hayato bien podría no haber lanzado nada. Ciertamente no era la distracción que esperaban, y Aoi ya estaba corriendo fuera de la línea de árboles. En un último intento, Hanabi obligó a Kasai a lanzarse hacia adelante, y las llamas azules desaparecieron de su cuerpo al instante. La marioneta pareció abrirse por completo, y los hilos de chakra se plegaron para formar una red con forma humana que envolvió a Inari. Ese era el verdadero propósito de Kasai: envolver a su oponente como un traje para que Hanabi pudiera capturarlo. Un potente veneno de contacto impregnaba el interior de las secciones con forma de concha, destinado a someter a la persona que se encontraba dentro, aunque no le haría ningún daño a Inari. Por un instante, Hanabi incluso pensó que podría funcionar. Aoi intentó agarrar las campanillas, pero las colas se apartaron con un silbido, llevándose sus pequeños premios plateados fuera de su alcance. Kasai no había sido diseñado precisamente para personas con extremidades más que humanas. Un descuido en retrospectiva, considerando las rarezas del mundo shinobi. Entonces, de repente, las colas, con campanillas y todo, desaparecieron por completo, y fue Hayato dentro de Kasai. Apenas tuvo tiempo de gritar de sorpresa ante la repentina dislocación antes de que se le nublaran los ojos y quedara inconsciente por el cóctel de drogas que le empapaba la piel. Maldiciendo, Hanabi ni siquiera se molestó en soltarlo, usando a Kasai para llevarlo de vuelta a su posición, con Aoi detrás. Solo entonces lo soltó, apuñalándolo con un senbón impregnado con el antídoto. Despertó sobresaltado, parpadeando confusamente antes de fruncir el ceño. ¿Qué carajo fue eso? Inari, empezó Hanabi, solo para reprimirse, la marioneta te sustituyó a ti. ¿Qué? ¿Puede hacer eso? Miró a Aoi. ¿Puede hacer eso? La chica parecía igual de incrédula. Pero en la academia nos enseñaron que no se podía sustituir a nadie a menos que te dejaran. No, a menos que puedas dominar por completo la envoltura natural de chakra que recubre a cada shinobi, murmuró Hanabi. Debería haberlo previsto, y créeme, Naruto es más que poderoso para hacerle eso a un recién graduado de la academia. Que sus marionetas pudieran hacerlo era un tema aparte, pero había descubierto que una buena regla general era que si él podía hacerlo, era seguro asumir que sus marionetas también podían, probablemente mejor. Lo que la había pillado desprevenida fue que él lo hubiera sustituido mediante el campo de chakra natural de Kasai. Él todavía estaba muy por delante de ella, y era irritante cuando hacía acrobacias como esa. ¿Y ahora qué? Preguntó Aoi, expresando lo que todos pensaban. Hanabi simplemente se encogió de hombros. Seguimos intentándolo. Cada 5 minutos que pasaban, Inari dibujaba otra larga línea en la corteza del roble. Había 11 líneas grabadas en la madera. Su tiempo casi se había agotado. Los 3 graduados permanecían jadeantes frente a la marioneta. Aoi se apoyaba en las rodillas, mientras que Hanabi y Hayato se mantenían más erguidos, aunque no menos cansados. Nada parecía funcionar con la marioneta, o al menos, no eran lo suficientemente fuertes, rápidos ni poderosos como para que ninguno de sus planes funcionara. Faltando 2 minutos para el final, Naruto eligió ese momento para aparecer detrás de su creación, sonriéndoles a los 3. Bueno, recta final.
A este paso, solo Aoi se convertirá en mi alumna. Entonces, ¿qué van a hacer? Levantó un pequeño cronómetro, ahora en su último minuto, que marcaba el tiempo con cada segundo que les quedaba. Hanabi fulminó con la mirada al rubio, y él le devolvió la sonrisa, retándola a actuar. Buen intento, gruñó Hayato entre jadeos, pero no harás que nos volvamos el uno contra el otro. Cualquier otra cosa que pudiera haber dicho se perdió en un jadeo ahogado cuando un sembón se alojó en su espalda, idéntico al que sobresalía del brazo de Aoi. Ambos cayeron al suelo, inconscientes, y una cansada Hanabi se acercó a Aoi y rebuscó en sus bolsillos hasta encontrar la campana. En ese momento, el reloj de arena emitió un zumbido estridente. «¡Felicidades!», gritó, aplaudiendo lentamente. «Te has tardado bastante. ¿No podrías haberlo hecho hace una hora y ahorrarnos la molestia?». «Así que fue un truco», gritó irritada, aliviada por dentro. Al final, había sido una apuesta arriesgada, sopesar la personalidad de Naruto contra el valor del trabajo en equipo en Konoha. «Claro que sí», dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. «¿De verdad me ves con un equipo?». Le pedí al Hokage que te aceptara como aprendiz, y esta farsa, señaló a los dos adolescentes inconscientes, era la única forma de que aceptara. Ahora puedo decir que no cumplieron con mis expectativas y aún así te aceptaron como estudiante. Sinceramente, pensé que lo resolverías antes. Lo sospechaba, murmuró con mal humor, cruzando los brazos. Pero a veces es difícil saberlo contigo. Además, quizás solo quería probar suerte con las campanas. Siempre me decías que usara todos los recursos disponibles en una pelea. Señaló a Hayato y Aoi para enfatizar, y luego frunció el ceño. Aún así, es un poco duro, ¿no? Podrían haber creado genin de no ser por mí. No le gustaban especialmente ninguno de los dos, pero Aoi al menos era seria en todo lo que hacía, y Hayato era un ninja aceptable. Naruto ignoró sus preocupaciones. No te preocupes, todo eso de volver a la academia es solo una táctica de miedo para motivar. Konoha no tiene tanta prisa en desperdiciar talento. Los genin que suspenden el segundo examen, a menos que sea espectacular, o que los Jounin detecten algún defecto, son incluidos en la lista de reservas. Se les asigna provisionalmente a los equipos Chunin y algunos Jounin se turnan para prepararlos hasta que puedan presentarse a los exámenes. La mayoría de ellos forman la mayor parte de los Chunin de carrera. No es muy glamuroso, pero si demuestran potencial, nada les impide ascender. Oh, murmuró Hanabi. Debía de ser un secreto bien guardado de las generaciones más jóvenes, porque nadie en su clan se lo había dicho. Naruto suspiró, como si fuera él el que tenía derecho a estar molesto. «Qué poca fe tienes, mi joven aprendiz». Eso la dejó paralizada y de inmediato se olvidó de sus dos posibles compañeros de equipo. «Entonces, realmente estoy». Él asintió con una sonrisa y le dio una palmadita en la espalda. «Sí, me tienes para ti solo, otra vez. Será mejor que vuelvas a casa. Sospecho que tu hermana se está mordiendo las uñas de la anticipación, pero espero verte mañana temprano para las misiones». Los ojos de Hanabi brillaron de anticipación. Misiones. Misiones de verdad. Era una kunoichi. Salió corriendo, sonriendo, y solo se dio la vuelta al llegar al borde del claro. «Gracias, Naruto-sensei». «¿Naruto Shizou?». Su rostro se puso plano inmediatamente. Ni una mínima posibilidad. Capítulo 38. Enhebrar de nuevo. Los recuerdos de los hombres son un hilo demasiado frágil para colgar de él la historia. John Steele. Konoha podía no haber cambiado, pero seguía siendo diferente. Eso era lo que Naruto veía mientras se deslizaba hábilmente entre la multitud, quizás más dispersa, pero no menos concurrida. 2 años era mucho tiempo. Tiempo suficiente para que la mayoría lamentara, olvidara y siguiera adelante. Aún así, las pérdidas brillaban por su ausencia. Un puesto de yakisoba que solía disfrutar como comida rápida entre misiones había desaparecido, aplastado por una invocación furiosa durante el ataque. La anciana que solía salir a recoger manzanas de un huerto cercano al pueblo ya no paseaba por el mercado repartiéndolas. La recuperación fue curiosa. No describía realmente el proceso de sanación, porque esos vacíos, esas escenas que ya no se repetían, nunca se llenaban del todo. En cambio, estaban abarrotadas de nuevas escenas, de nueva vida, aplastadas, comprimidas y apretadas hasta que se volvieron imperceptibles y olvidadas.
Naruto recordó un tiempo en el que no había sido diferente, y el mundo habría dado cualquier cosa por olvidarlo. A excepción de unos pocos rayos de luz singulares que se negaban a olvidar que existía aquel cansado niño rubio. Se agachó bajo las puertas de Ichiraku con una leve sonrisa que solo compartía en ningún otro lugar, aspirando el embriagador aroma a caldo de fideos. Teuchi y Ayame eran un grupo orgulloso, y sabía que jamás habrían aceptado su ayuda. Habían necesitado algunas donaciones anónimas para expandir su negocio a este pequeño restaurante. A pesar de ello, aún conservaba ese ambiente acogedor y hogareño que tanto le había cautivado cuando el Hokage lo llevó allí por primera vez. Naruto-chan. Saludó la única persona que aún podía llamarlo así sin problema. Ayame, a pesar de sus rasgos sencillos y terrenales, era y siempre sería la persona más hermosa que había conocido. No estaba en su apariencia, aunque era innegablemente hermosa, sino en su porte. Era un alma que no podía odiar, que no podía criticar el mundo. A pesar de los asuntos duros y sangrientos que la rodeaban, estaba contenta. Esa felicidad era contagiosa. Ella le lanzó un golpecito con el paño mientras él se sentaba, fingiendo un puchero. ¿Qué te pasa? Ya casi no vienes a visitarme. Se cruzó de brazos, pero no pudo ocultar la alegría que brillaba en sus ojos marrones. ¿Qué? ¿Ichiraku ya no te parece lo suficientemente bueno? Solo estoy ocupado, refutó, sumiéndose en la típica discusión. Ambos sabemos que podría ser peor. Ella puso los ojos en blanco, pero él sabía que estaba pensando en la época en que Naruto dejó de aparecer por completo. De hecho, durante casi 2 años, cuando estaba tan absorto en su obsesión que apenas tenía tiempo para nada más. La muerte de Sakura lo obligó a regresar, buscando una familiaridad reconfortante, y estas personas lo habían recibido con los brazos abiertos. Aún no estaba seguro de merecer esa amabilidad. Por supuesto, señor gran responsable Jounin-san, se burló ella juguetonamente, llamando a la parte de atrás para recibir su pedido habitual. Entendido, respondió con voz apagada desde la cocina. Y dile a Naruto que no viene a visitarte lo suficiente. Ayame lo miró fijamente antes de volver con sus otros clientes y dejarlo con sus pensamientos. Los dedos de su mano izquierda marcaban un ritmo melódico contra el mostrador, deteniéndose solo al notar las miradas que recibía. Por una vez, sin embargo, no era por ser el Jinchuriki del Kyuubi, sino por su brazo. Durante un tiempo, tras perder la extremidad, intentó fabricar prótesis iguales a su antiguo brazo. Pronto se hizo evidente que, por muy magnífico que fuera el simulacro, la gente siempre lo notaba. Simplemente no era posible capturar la textura de la piel real ni la forma en que la luz se reflejaba en los finos pelos de una extremidad normal. La gente siempre lo notaba, así que les dio algo que observar. Al extender la mano para atrapar el tazón de ramen que le lanzaban, sonrió con suficiencia. Las cosas cambiaban constantemente, y solo le alegraba más que algunas cosas nunca cambiaran. Mientras comía el ramen no devorándolo como solía hacerlo de joven, sino saboreándolo, pensó en qué más había sucedido desde el asalto de Akatsuki. No le mentía a Ayame, había estado ocupado. Primero estaba la recuperación, acostumbrándose a su prótesis. Por milagroso que fuese el chakra, nunca recuperó del todo la sensibilidad en el brazo. Sabía cuando tocaba algo y podía calcular la presión que debía aplicar, pero no era exactamente lo mismo. A veces sentía sensaciones fantasmales, el ardor de una llama o el dolor de la fatiga, pero el ninja médico le dijo que era psicosomático. Todo en su cabeza. Le llevó mucho tiempo acostumbrarse, y más aún manipular el brazo con su técnica. Ahora era igual de hábil, o incluso más, que el original, pero a veces se lo preguntaba. Después de eso, fueron misiones. Muchas misiones. Konoha siempre estaba más concurrida después de un período de angustia, ya que proyectaban su inquebrantable fuerza al mundo. Menos mal que el resto del continente seguía paralizado por la guerra, de una forma u otra, o tal vez habrían tenido que defenderse de algo más que de unas pocas indiscretas insinuaciones de Iwa. Kiri ayudó. La aldea recién recuperada seguía su propio camino hacia la recuperación, más que feliz de forjar una amistad más profunda. Mostrarle Konoha a Ako había sido una novedad, pero Zabuza no tanto. Finalmente, todo había vuelto a la normalidad, a su tranquila rutina. Normal, al menos para la mayoría. Gracias a sus propias maquinaciones desacertadas, Naruto había pasado la mayor parte de su carrera a ese momento envuelto en una guerra que él mismo había urdido. La relativa calma que siguió al ataque de Akatsuki fue, en comparación, bastante aburrida.
Resultó que lo de siempre consistía en muchas escoltas, intrigas políticas y limpieza. Había reducido sus misiones a las más interesantes y urgentes, como asesinatos o lidiar con ninjas renegados. Esto le dejaba mucho más tiempo libre para dedicarlo a sus diversos proyectos, como su red de espionaje. Su organización había sufrido un duro golpe tras el ataque. Intentó rescatar todo lo posible de su antiguo edificio, pero no había mucho que se pudiera extraer al ser examinado por 3 marionetas de cadáveres que usaban Rinnegan, y mucho se había perdido. A día de hoy, seguía recuperando algunos de esos recursos. Por suerte, tenía muchos más proyectos interesantes que lo mantenían ocupado en medio de ese tedio, como perfeccionar su técnica de títeres. Sin embargo, su trabajo en la mejora y el perfeccionamiento continuo de su propio brazo protésico también había despertado un renovado interés en la reproducción artificial de funciones biológicas. Desde su descubrimiento de la técnica de títeres humanos y su instintiva repulsión por esta práctica, siempre había creído que los títeres debían aspirar a emular a los seres vivos, en lugar de reducirlos a meros títeres. Esa línea de preguntas le había llevado a algunos resultados curiosos. Suspiró mientras terminaba su tazón, antes de dejar su dinero a un lado. ¿Solo uno?, preguntó Ayame con una sonrisa burlona, inclinada sobre el mostrador, en un expositor que muchos jóvenes habrían pagado mucho más que el precio del ramen. Recuerdo a un niño rubio que solía devorar nuestro ramen en tazones. Y no dudes que lo seguiría haciendo, replicó. Pero el ramen tiene que ser un capricho ahora. Demasiada sal me sube la presión y me duele el brazo. Una de las razones por las que amaba a Ayame era que, incluso diciendo algo así, ella no lo miraba con preocupación ni lástima. Simplemente ladeaba la cabeza, frunciendo los labios con ternura. Deberías haberlo dicho. Seguro que entre papá y yo podemos preparar algo. El especial Super Naruto medicinal bajo en sal, o algo así. No te preocupes por mí, murmuró, rascándose la nuca. ¿No le habían dado ya bastante? ¿Problemas? Se burló Teuchi al salir de la cocina, trabajando con destreza una tanda de masa con una mano. Para nuestro cliente número 1. No seas ridículo, Naruto-kun. De todas formas, estaba buscando un nuevo reto. Señaló al chico con una gran cuchara de madera. No creas que solo ustedes, los ninjas, tienen metas que alcanzar. Así que, más vale que vuelvas pronto y pruebes nuestra última creación. Naruto negó con la cabeza, incapaz de reprimir una sonrisa. Claro, Hii-san, incluso llevaré a mi pequeño aprendiz. Los ojos del anciano se iluminaron. Preséntale a una nueva generación las maravillas del ramen. Me gusta tu forma de pensar. Los ojos de Ayame brillaban por una razón diferente. ¿Aprendiz? Ay, mi adorable pelusita rubia se me está haciendo vieja. Qué ganas de conocerla. Se rió entre dientes ante las despedidas que le siguieron mientras salía del puesto. Se estiró un momento bajo la luz del sol poniente, antes de desaparecer en un instante. Cuando reapareció, estaba de pie frente a una casa bastante anodina, cerca de los terrenos del clan, una construcción bastante sencilla de 2 pisos en la que ni siquiera habría soñado vivir cuando era un huérfano pobre que escatimaba para sobrevivir con su estipendio mensual. Por supuesto, la casa en sí era simplemente su hogar. Apenas la usaba, salvo para el dormitorio, la cocina y el estudio. La mayor parte de su trabajo se desarrollaba bajo la casa, en una serie de subniveles. Había comprado el terreno y gran parte de la propiedad circundante tras el ataque de Akatsuki. Un poderoso jutsu había convertido gran parte del terreno en un cráter humeante. Esto abarató la propiedad y facilitó enormemente la construcción del complejo bajo la casa. Solo necesitó un poco más de excavación para que cumpliera con sus estándares. Entró en la sala y arrojó su chaleco antibalas en una percha cercana, presionando con fuerza un panel de madera específico y activando chakra con el pie. Sin perder el ritmo, bajó corriendo los escalones que se abrían en el suelo antes de que la trampilla se cerrara tras él, perfectamente integrada con los tablones circundantes. Conducía a una única y amplia sala, que recordaba a su antiguo taller, aunque mucho más organizada gracias a la experiencia y a la ventaja de la planificación previa. Aquí era donde realizaba la mayor parte de su trabajo, incluyendo su escritorio para sus proyectos más delicados. El resto lo relegaba al estudio de la planta superior. También albergaba su nueva biblioteca, que aún no estaba a la altura de su antigua colección, y un espacio donde experimentaba con nuevos conceptos de marionetas.
Unas puertas conducían a su laboratorio, donde experimentaba con venenos y proezas más complicadas, una sala de prácticas, un almacén y algunos otros de diversa importancia. Lo único que faltaba era una habitación grande, pero, siendo sincero consigo mismo, no le había sacado mucho provecho a la antigua tras completar Asura. En total, el nuevo espacio era aproximadamente la mitad del tamaño de su antiguo edificio, pero se aprovechaba de forma mucho más eficiente. Era un buen lugar, y empezaba a sentirse como en casa. Saludó con la cabeza a un clon que leía en un rincón y se acomodó en su puesto de trabajo. Reclinándose, se permitió un pequeño respiro para disfrutar del mejor día que recordaba en mucho tiempo. Sin embargo, nada era eterno, y rápidamente volvió a su trabajo, inclinándose hacia adelante para tocar un extraño orbe suspendido justo encima de su escritorio. Era inconfundiblemente un ojo humano, aunque más grande que sus manos entrelazadas. También era, para quienes reconocieran la distintiva ausencia de iris o pupila, claramente un ojo Hyuga, aunque no natural. Era su último proyecto, un Byakugan artificial. Era el último de una serie de experimentos que había estado realizando desde que su nuevo brazo despertó el interés por las prótesis. Hasta el momento, había tenido un éxito limitado. No era tan fácil replicar un ojo, y mucho menos un Denjutsu. Sin embargo, hacía unos meses había logrado un pequeño avance al darse cuenta, tras repetidas pruebas con Hanabi, de que el Byakugan no era un ojo en absoluto. En realidad, era más parecido a una especie de sonar de chakra. Explicaba por qué veían su mundo expandido en blanco y negro, ya que el ojo no veía nada, simplemente era como el cerebro interpretaba las señales. Las venas abultadas eran un efecto secundario del aumento del flujo sanguíneo necesario para procesar la información extrasensorial. De hecho, era una suerte que Hyuga no viera el mundo del Byakugan a color. Probablemente les provocaría aneurismas. Aunque, como descubrió más tarde, nada de esto era desconocido para los Hyuga. Este era un caso en el que la predilección natural de Naruto por el secretismo le jugó en contra. Eso no significaba que Yashi estuviera contento de que Naruto intentara desarrollar una versión artificial de la mayor fuerza de su clan cuando lo descubrió. Eso casi resultó en un incidente. Se había necesitado un acuerdo bastante completo y vinculante. Todo lo que Naruto aprendiera durante el desarrollo de la prótesis se mantendría en estricto secreto y solo se compartiría con él. De hecho, Naruto insistió en que esto era beneficioso para los Hyuga para que le concedieran tal cosa. Al ser un clan muy conocido, muchos habían ideado maneras de superar el famoso Genjutsu de los Hyuga, la mayoría de los cuales implicaban cegarlos de alguna manera. Esto resultó en muchos Hyuga medio ciegos o completamente ciegos. Eran la vergüenza menos conocida del clan, atendidos por los miembros de la rama. La mayoría se recuperó de forma limitada, a discreción del hospital, aunque no siempre por completo. El ninja médico lo había bautizado como la depresión blanca, la incapacidad de los heridos Hyuga para adaptarse a un mundo tan limitado y restringido sin su destreza visual previa. Si Naruto pudiera crear una prótesis funcional, podría devolver esa visión ampliada a una parte considerable del clan. Era una explicación un tanto apresurada y forzada, pero si algo había aprendido Naruto para entonces, era que la forma más rápida de ganarse el favor de Yashi era apelar a su lealtad hacia su familia. Por suerte, había funcionado, y Yashi había permitido que Hanabi y Hinata lo ayudaran en sus estudios, además de vigilarlo, si conocía al patriarca Hyuga tan bien como creía. A Naruto no le importó demasiado. Por una vez, no tenía motivos ocultos. Sería increíble si pudiera dominar el Genjutsu, lo que le daría ese tentador premio por el que casi había sacrificado el alma. Sin embargo, ahora mismo, era solo un proyecto secundario exasperante, que implicaba muchos libros de texto de anatomía y experimentar con densidades de fluidos. Miró más allá, hacia el gran tablero que ocupaba la mayor parte de la pared detrás del escritorio. El sucesor espiritual de su antiguo tablero de planificación. Contenía diversos proyectos dispersos por su superficie desorganizada de los últimos 2 años, pero solo uno persistía. Rastrear y eliminar los restos de Akatsuki había sido su principal objetivo desde que puso orden en su vida. Varios perfiles se alineaban a la derecha, repletos de grandes imágenes de libros de bingo, 6 de las cuales estaban tachadas con gruesas líneas rojas. Pain, por supuesto, estaba muerto. Jiraiya lo había confirmado la siguiente vez que hablaron, tras haber destruido el cuerpo de Nagato para que no cayera en malas manos. Se podía hacer mucho con un shinobi muerto. Naruto lo sabría. Aún así, descansaba un poco más tranquilo sabiendo que el Rinnegan volvía a ser solo un mito.
Ni siquiera valía la pena mencionar a Sasori, aunque Naruto se alegró mucho al descubrir que uno de los muchos cuerpos del hombre había sobrevivido a la destrucción de su edificio, sellado en un pergamino. Asimismo, había confirmado las muertes de Deidara e Itachi durante el ataque, a manos de Kakashi y Sasuke, respectivamente. Naruto estaba más que impresionado por el logro del joven, y ahora oficialmente el último Uchiha. Aunque, cuando le preguntó a su excompañero al respecto, Sasuke confesó que sus propios recuerdos de los eventos hacia el final de la pelea eran un poco confusos. Pero había un cuerpo, y el hospital había confirmado que era Itachi, así que eso le bastaba a Naruto. Habría preferido destruir otro par de ojos, por si acaso, pero al final fue decisión de Sasuke. Supuso que el Uchiha tenía un protocolo para este tipo de eventos. Kisame era diferente, pues había escapado milagrosamente de Konoha con el resto de los Akatsuki. Tras el ataque, parecía haber emprendido una especie de cruzada suicida, buscando objetivos cada vez más fuertes para combatir y matar. Finalmente, se topó de frente con el Archibijin Chuburiki y murió en el intento. Incluso ahora, la posesión de Sameaga estaba causando rencor entre Kiri y Kumo. Y eso dejó a Konan, y pensar en eso lo dejó con sentimientos encontrados. Naruto apenas esperó hasta que ella se reorientó después de haber sido liberada. Pain está muerto. Konan simplemente parpadeó, manteniendo esa actitud pétrea que parecía haber refinado hasta convertirla en una forma de arte. Si crees que yo creería... Nagato, un esqueleto pelirrojo lisiado, un cangrejo mecánico gigante que usa para caminar, exalumno de Jiraiya como tú. Tenía un plan estúpido. Intimidar al mundo para que viviera en paz con un arma gigante y luego confiar en la naturaleza humana que tanto le faltaba para no abusar de ella. Está muerto. Los Akatsuki atacaron Konoha, fueron repelidos, y Nagato está muerta. Cada palabra parecía clavarse en ella como un cuchillo, y al final, su cabeza se inclinó hacia abajo. Entonces has venido a burlarte de mí y a ridiculizarme más de lo que ya lo has hecho. La verdad es que no. Solo pensé que tenías derecho a saberlo, y probablemente no me habrías creído si hubiera sido menos sincero. A veces la vida es así de dura. Se contuvo. No tenía sentido ponerse de mal humor porque en el hospital le habían dicho que no podían reimplantarle el brazo. Incluso ahora le dolía. Su última prótesis no le quedaba bien, y a veces juraba que le picaba la palma de la mano. Entonces, ¿qué quieres de mí? Solo porque Nagato está muerta y Akatsuki ya no existe, ¿de verdad crees que te diré algo? Ya me lo imaginaba, y ese es el problema. Ya no me sirves para nada. Señaló un largo pergamino a un lado. He mapeado tu chakra, y con tiempo debería poder revertir la ingeniería de cómo controlas el papel. Ahora solo tengo que averiguar qué hacer contigo. Entonces deberías matarme y terminar con esto. Odiaría ver una habilidad tan hermosa arrebatada del mundo. Puede que haya descubierto cómo funciona, pero eso no significa que pueda alcanzar, ni siquiera cerca de tu maestría. Konan lo miró, sus ojos naranjas estaban vacíos, comparados con el desafío latente que los había inundado antes. Las flores se marchitan en la oscuridad, y eso es lo que me has hecho Uzumaki Naruto, me has robado la luz que me queda. Sus labios se crisparon levemente ante eso. No me sermoneé solo porque fracasaron. No pedí ser un Jinchuriki, pero eso no significa que me dejaría matar por un plan ridículamente ingenuo para la paz mundial. La cabeza de Konan volvió a caer, e incluso esa pequeña chispa de indignación se esfumó. El sueño de Yahiko solía ser tan hermoso. Nagato y yo intentábamos mantenerlo vivo. Éramos shinobi, si no por aldea, sí por tutela. Asesinos, intentando crear algo que nunca habíamos visto. Levantó la vista de nuevo, y Naruto se sorprendió al encontrar sus ojos empañados por las lágrimas. ¿Tuvimos alguna vez una oportunidad? No me corresponde responder a esa pregunta, admitió tras pensarlo un momento. Ni siquiera estaba seguro de por qué le seguía la corriente en ese momento. Supongo que es justo, quizá obtenga respuestas de otra manera. Levantó la vista, con la mirada dura y llena de determinación de nuevo. Mátame. Ya lo dije, prefiero no privar al mundo de... Mátame, repitió con tono frío e inflexible. Porque si no puedo tener paz, me vengaré. No me importa cuánto tiempo me lleve ni si lo lograré, pero mi único propósito en la vida sería darte caza, Uzumaki Naruto, y matarte por arrebatarme a Nagato. La mano buena de Naruto golpeó un ritmo corto y entrecortado contra su muslo, antes de suspirar y sacar una jeringa corta llena de líquido transparente. Será rápido e indoloro, como quedarse dormido.
Se lo ofreció y ella lo miró con desprecio. ¿Eres un shinobi o un farmacéutico? Apretó los dientes, girando la jeringa una vez antes de suspirar. Nunca mentí sobre la belleza de tus técnicas, un día me aseguraré de que se transmitan. Las justificaciones importan poco a los muertos. Ella ni siquiera se movió cuando Naruto presionó la aguja en su cuello, presionando lentamente el émbolo. Le llevó un par de meses, Jiraiya había borrado bien sus huellas, pero finalmente encontró el lugar donde el hombre había enterrado las cenizas de Nagato y Yaiko. Un pequeño y anodino terreno a las afueras de un sistema de cuevas en Ame-no-Kuni. Cada segundo que obligaba a Rami a acabar esa tumba, se preguntaba por qué se tomaba tantas molestias por alguien que era, sin lugar a dudas, su enemigo. Sin embargo, en un plano más profundo, se preguntaba si alguien se tomaría tantas molestias por él, después de su muerte. Los pensamientos seguían apareciendo de vez en cuando, incluso ahora. Sin embargo, finalmente, simplemente lo impactó. Respetaba a Conan. Durante su pelea, ella solo tenía ojos para la tarea en cuestión. Era fría, eficiente y poderosa, pero no dudaba en complacerlo si eso significaba mantenerlo ocupado. Nunca soltaba un discurso grandilocuente, tratando de justificar sus acciones. Simplemente tenía su misión, y se había propuesto llevarla a cabo con una determinación inquebrantable que, en cierto modo, él simplemente entendía. Era raro que comprendiera a gente así. No era de extrañar que intentara mantenerlo bajo control tanto como pudo, a pesar de las circunstancias imposibles. En condiciones tan diferentes, casi podía imaginarlos siendo, bueno, no amigos, pero algo. Como siempre, era una línea de pensamiento deprimente, y la apartó rápidamente de su mente, concentrándose en los 4 perfiles restantes, aquellos que había tenido poca suerte en localizar hasta el momento. Tobi, para el cual solo tenía un boceto hecho con retratos de los pocos relatos que había encontrado del hombre, sobre todo cuando se llevó a los demás miembros de Akatsuki. Dado que solo era una máscara naranja con remolinos, no sirvió de mucho. Zetsu, quien aparentemente no participó en el combate ese día, aunque en los informes de autopsia se habían registrado algunos cadáveres con mordiscos. Parecía haberse ocultado desde entonces, ya que no se reportó ni un solo avistamiento suyo. Dados sus rasgos extremadamente distintivos, esto era bastante notable, incluso para un shinobi. Hidan, quien también había desaparecido del mapa a pesar de un informe confirmado de que Tobi lo había rescatado de la pelea, no era tanto una cuestión de su capacidad para ocultarse físicamente, sus rasgos eran bastante anodinos y con un poco de tinte para el cabello prácticamente podía desaparecer, sino más bien de por qué querría hacerlo. Al parecer, su personalidad no era precisamente la adecuada para el incógnito. Y luego estaba Kakuzu, quien había vuelto a sus andadas de cazar recompensas. Habría sido el objetivo más razonable, pero sus constantes desplazamientos lo dificultaban, y Naruto, sinceramente, pensaba que no valía la pena. Era un mercenario por naturaleza, y sin Akatsuki pagando sus cuentas, se había dedicado a trabajar para quien fuera el siguiente mejor postor. En resumen, pintaba la imagen de un Akatsuki disuelto, pero Naruto no estaba dispuesto a bajar la guardia, así que perseveró. De todas formas, era un buen entretenimiento para su red, ya que les daba constantemente algo que hacer cuando no estaban proporcionando informes sobre las tendencias económicas o los últimos cambios políticos. Sin duda, lo hacía mucho más interesante. Kami, recopilar información podía volverse extremadamente aburrido. A veces, deseaba conservar la antigua incertidumbre para mantener las cosas emocionantes. Entonces recordó que disfrutaba mucho de la vida y volvió a concentrarse en sus trámites. «Oye», gritó al clon lector mientras se levantaba de la silla. «Cambia». Despidió al clon al mismo tiempo que creaba uno nuevo para que se encargara de su papeleo. Atrapó el libro al caer en la silla, retomando la lectura sin problemas donde el clon lo había dejado y suspirando mientras se hundía en el cómodo sillón. Al menos no tuvo que hacer todas las cosas tediosas personalmente. Hanabi tuvo que contenerse, dando tumbos, de pie junto a su nuevo sensei, esperando atentamente en la pequeña fila de personas que esperaban para recibir sus misiones. Reconoció a algunos de su clase, aunque menos de los que esperaba. ¿De verdad tanta gente suspendía el segundo examen para ser un sensei Jounin? El pensamiento se le escapó de la mente tan rápido como había surgido, arrastrado por la oleada de emoción cuando finalmente llegó su turno y Naruto dio un paso al frente. Emocionante, ¿verdad?
saludó el Hokage con jovialidad, hojeando un pequeño fajo de expedientes de misión. Debo decir que prefiero dejarme llevar por esto cuando llega esta época del año. ¿Nostalgia? Se atrevió a preguntar a Nabí, sintiéndose inusualmente atrevida ese día. Oh, no, el Hokage hizo un gesto despreocupado con la mano. Me temo que el proceso de las misiones era muy diferente cuando yo tenía tu edad. El primer conflicto shinobi a nivel mundial, explicó Naruto. Bajo la tutela personal del Nidaime Hokage. Me lo imagino. Sí, bueno, creo que lo prefiero así, dijo Hiruzen. Y tienes suerte. Quedan muchos buenos rangos de por elegir. Señaló a un Chunin cercano, que estaba allí específicamente para ordenar los expedientes de la misión del día. Naruto recordaba ese trabajo, pues lo había sufrido él mismo varias veces. Ningún Chunin envidiaba esa posición. Tenemos suministros que necesitan ser entregados entre un herrero y la armería, una serie de proyectos de renovación y, hizo una pausa cuando Naruto levantó una mano, mirando al Hokage. Eso no será necesario, tomaremos un rango C. El Hokage suspiró, golpeando la mesa con su pipa como si supiera lo que iba a pasar. Hanabi comprendió de repente la razón por la que Naruto los había mantenido al final de la fila a propósito hasta que todos los demás equipos genin se hubieran ido. Naruto, ya tuvimos esta conversación cuando me preguntaste por primera vez sobre convertirme en sensei. Bien, así que no tenemos que volver a repasar los puntos. Acepté evaluar a todo el equipo y, si no cumplían con mis estándares, podría aceptar a Hanabi como aprendiz. Incluso obtuve el permiso explícito de Yashi. Tu única condición, si no recuerdo mal, fue que no podía ignorar al resto del equipo. ¿Crees que sí? Los dedos del Sandai me tamborileaban contra el escritorio con irritación. No, tu informe sobre las fallas individuales de cada genin fue más que suficiente, gracias. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, Naruto, es que esto sienta un precedente problemático. Se supone que los rangos deben congraciarse con la población shinobi de la aldea y, al mismo tiempo, actuar como ejercicios vitales de formación de equipos. Con lo cual los demás genin podrán llevarse bien, y por si no lo habías notado, Hokage-sama, Hanabi no tiene equipo. Te aseguro que nuestro trabajo en equipo será más que suficiente para una misión de rango C. Hanabi se sorprendió de lo educado y razonable que podía sonar Naruto cuando esencialmente estaba desobedeciendo al Hokage frente a una habitación llena de subordinados del hombre. Estoy aquí para enseñar a mi alumna, no para cuidarla en tareas cuyas funciones principales ya no son relevantes. Sí, Hanabi sabía por qué le había pedido que esperara. Hacerlo delante del Hokage era infringir los principios de la insubordinación. Hacerlo delante de los otros equipos genin habría sido pisotear esa línea hasta convertirla en una mancha en el suelo. El Hokage dejó su pipa, lo cual nunca era una buena señal para alguien que conocía los gestos del hombre, y juntó los dedos. Bien, tienes tu rango C, Naruto. Sin embargo, si encuentro una sola razón en el informe que indique que tu estudiante no estaba preparado o estaba abrumado, estarás en el rango D durante un año. Su mirada mesurada no pudo igualar la sonrisa de Naruto mientras tomaba el expediente de la parte superior de la pila de rango C. Mi estudiante. Ya quisieras. Y dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, con Hanabi siguiéndolo vacilante. Lo alcanzó a pocos pasos de la oficina, examinando la carpeta. No tienes idea del dolor que te acabo de ahorrar, dijo mientras ella se ponía a su lado. Los rangos D son el infierno en la vida de un joven genin. Pero, mientras tus amigos de la academia están siendo destrozados por demonios, nosotros escoltaremos a un joven noble desde la capital hasta una embajada en el país de los colmillos. ¿Qué te parece? ¿Cómo puedes enfrentarte al Hokage de esa manera? Hizo una pausa y la miró con expresión perpleja. ¿Enfrentarlo? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Crees que podría sacarle algo al viejo si no me dejaba? Solo tenía que presentar una respuesta convincente para no sentar un mal precedente. Incluso por eso sé que ya está tramando una forma de vengarse de mí. Entonces, ¿por qué hacerlo? Es cuestión de saber cuándo vale la pena insistir. En este caso, lo fue. Sonrió mientras golpeaba la carpeta manila con los detalles de la misión. Solo lo mejor para mi aprendiz. Hanabi sonrió para sí misma mientras lo seguía, sintiendo un calor que se extendía por su pecho. Además, los rangos D realmente apestan.
Bueno gente, esos fueron los capítulos 37 y 38, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.